Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. El segundo festivo del mes en nuestro país, hoy lunes. Espero que estén bien y de todas maneras siempre debemos de vivir agradecidos con Dios, cualquiera sea las circunstancias. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la vida, gracias por ese regalo de salvación, gracias porque nos formas cada día, gracias porque a pesar de lo que fallamos, Señor, tú estás ahí. Nosotros lo único que tenemos es que decirte, Padre, ayúdanos, perdónanos en todo lo que hemos fallado y ayúdanos cada día de verdad a obedecerte más y a vivir conforme a tu voluntad. Que no llevemos un evangelio, Padre, superficial, sino un evangelio con convicciones en tu palabra, creyéndolo con absoluta certeza tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos y que se vea evidenciado nuestra fe a través de nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras decisiones diariamente. Por eso te rogamos que nos hables en esta mañana una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerden que estamos trabajando la carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, y voy a leer para ustedes el 5 y el 6 una vez más. Dice, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y toda la convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Bueno, iglesia, volví a repetir el versículo 5 que trabajamos inclusive el sábado, pero hoy agregué el versículo 6. Y es donde dice que ellos, el apóstol Pablo dice, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias. ¿De qué está hablando a él? El apóstol Pablo. Hay una conexión con el versículo 4 en donde él les dijo, hermanos, Dios los ama. Y claramente, ¿cómo puede evidenciar Pablo de que Dios ama a estos creyentes de Tesalónica? Porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Es decir, Pablo cuenta acá, en el versículo 6, tenemos que tener en cuenta para la reflexión de hoy, de que hubo que cambiaron y se volvieron como nosotros. Hubo un cambio en estas personas, pero ¿qué ocasionó ese cambio? Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, es decir, Pablo les habló de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, de llamar al arrepentimiento, de que nuestro Señor dio su vida por nosotros, Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre para darnos vida y nos regala salvación, nos compró a precio de sangre en la persona de Jesús. Pero ellos al escuchar este evangelio, al arrepentirse y al llegar de verdad a Cristo, pues eso trajo como resultado ¿qué? Un cambio. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice que cuando oyeron y creyeron, entonces cuando ustedes y yo de verdad oímos la palabra de Dios, la creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, eso necesariamente tiene que traer como resultado un cambio en nuestra vida diaria. Ahora, él, ¿qué más dice? ¿Que iba a ser fácil ese cambio? Leamos el versículo 6. Cambiaron y se volvieron como nosotros. Quiero, antes de continuar, decir, mire, Pablo no solamente predicaba, Pablo y los que estuvieron allí en Tesalónica en su momento, no solamente predicaban, sino eran consistentes con lo que predicaban y hablaban. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ese es el compromiso de lo que nosotros decimos, ser hijos de Dios,
cristianos que creemos en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios, tenemos que mostrar y dar frutos que demuestren un verdadero arrepentimiento. Hay un cambio en nuestra manera de vivir. Ya no seguimos con mentiras, ya no seguimos en conflictos y que todo lo volvemos problema y de que nos volvemos muy delicados, egocéntricos y que primero yo y segundo yo y por ahí de vez en cuando tercero alguno de mi familia. Estoy colocando solo ejemplos, pero cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Si en verdad hemos creído el Evangelio de Dios, no llevamos un evangelio superficial. ¿Por qué? Porque ellos dicen acá, en el versículo 6, cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. Ellos no solo se volvieron, digamos, imitando o siguiendo las buenas costumbres, los buenos modales, los buenos pensamientos de Pablo, sino que se interesaron por ese evangelio y empezaron a pasar tiempo leyendo seguramente estas cartas de las que les hablaba Pablo, pero también del Antiguo Testamento. También eran conocedores de la palabra de Dios, de la que tenían ellos en posesión de poder estudiar, de poder trabajar todo lo que el Señor nos dice en su palabra y la palabra que había en ese tiempo allí, las enseñanzas que tenían de los papiros, de lo que estaba escrito, muy seguramente. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, cambiaron y se volvieron como nosotros siguiendo el ejemplo del Señor. Cuando habla de siguiendo el ejemplo del Señor, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él predicaba y Él aplicaba. Él predicaba y Él daba el ejemplo. Y Él no solamente hacía milagros, sino que llevaba a la gente al arrepentimiento, a que reconociéramos en qué condición estamos. Y lo lindo de Dios es que Él nos brinda esa oportunidad a ustedes y a mí una vez más en este día. Y dice, a pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo aplica la justicia de Dios a nuestras vidas. No solamente nos recuerda que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para que tengamos vida, sino que nos lleva a llevar una vida en justicia, es decir, en ese equilibrio de lo que el Señor nos dice en su palabra y qué hacemos nosotros. Cuando nosotros solo oímos la palabra de Dios y bueno, llevamos un evangelio superficial, pero no tenemos las convicciones que dicen que ellos tenían. Dicen, voy a leer el versículo 5 en la parte final, dice, además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. O sea, habían convicciones en ellos de que estas personas, Pablo y los que fueron a visitarlos y los que estaban allí pastoreándolos a ellos, digámoslo así, no solamente predicaban el evangelio, sino que llevaban a la práctica, vuelvo y lo repito otra vez, lo que Dios les daba a ellos para darles a estos nuevos creyentes. Pero es responsabilidad nuestra también, como creyentes, no poner excusas de que es que si un predicador o un pastor comete errores o inclusive llega hasta pecar, nosotros no podemos poner como excusa esa circunstancia particular o esa situación de ese predicador o de ese pastor para alejarnos de una relación personal con Dios. Por el contrario, tenemos que tener en cuenta de que no es que querramos quitarles alguna responsabilidad a esas personas de sus decisiones, pero también por el otro lado tenemos que nosotros ser responsables de nuestra fe en Cristo y de que no pongamos como una talanquera a la cual superar para poder acercarnos a Cristo por el mal comportamiento de alguna persona cristiana. Inclusive ellos, cada uno de nosotros, vamos a entregarles cuentas a Dios, pero qué lindo que al contrario uno diga, caramba, si esa persona falló, yo tengo que ser más cuidadoso para no caer, porque la palabra de Dios también nos dice que el que crea estar firme, cuide de no caer. Pero cuando llega el evangelio a nuestra vida, tiene que haber un cambio. Y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Léanlo, búsquenlo en casa y entendamos algo, que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas,
produce un cambio. Pero eso cuando ocurre, cuando hay convicción en nuestro ser interior de lo que Dios dice, yo lo creo y yo me esfuerzo cada día a ser responsable de esa fe que me conduce a la justicia de Dios. Recuerden lo que siempre digo, no somos salvos por obras, somos salvos por la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que nos compró a precio de sangre. Pero esa salvación, esa gracia me lleva a acercarme más a Dios en la persona de Jesús y a ser cada día más obediente a mi Señor y a mi Salvador. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la convicción que hoy tú nos das mediante tu palabra. Primero, que hemos sido elegidos por ti, que somos tus hijos, que te pertenecemos a ti, que nos compraste a precio de sangre, y ese regalo de salvación que tú nos has dado nos debe llevar a tener una vida en comunión, con convicciones de lo que dice tu palabra, para llevar a la práctica cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te pedimos que nos ayudes y que te fortalezcas en cualquier debilidad, en cualquier duda, y que no nos dejes caer en las tentaciones, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.